Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y después de ese versículo dice algunas cosas que son el ejemplo de lo que Dios ha preparado para los que le aman. Lo voy a leer. ¿Cómo qué tipo de cosas Dios ha preparado para los que le aman? Vamos a ver. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Los carnales no tienen la menor idea de qué es el Espíritu. La revelación del Espíritu solo te pasa cuando naces de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene la menor idea de qué es una revelación del Espíritu. Y la Biblia enseña que toda persona nacida de nuevo por la fe en Jesús va a tener revelación del Espíritu. El que no tiene revelación del Espíritu no ha nacido de nuevo, no conoce a Jesús. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Yo no sé tus cosas, sino el Espíritu que está dentro de ti. Tú no sabes mis cosas, sino el Espíritu que está dentro de mí. Y nadie sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está dentro de Dios. Cuando te arrepientes de verdad, cuando te conviertes de verdad a Jesucristo y le pides a Dios el Espíritu Santo, Dios te bautiza con el Espíritu Santo y fuego y te da el Espíritu Santo para que te sea revelado en tu interior las cosas del interior de Dios. Muy interesante. Esto es cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, la que nadie se le han ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, parte de esas cosas, esos premios por amar a Dios, es que Dios te revele lo que piensa, siente, lo que va a hacer, etc. Y dice, Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. O sea, lo que te digo es imposible conocer a Dios si no tienes al Espíritu Santo morando adentro de ti que te lo revele. ¿Ok? Te lo repito. Es imposible que conozcas a Dios si no tienes al Espíritu Santo de Dios que mora adentro de ti que te lo revele. Por eso los católicos no conocen a Dios, ni los mormones, ni los testigos, ni los bautistas que no creen en el bautismo, el Espíritu Santo y fuego. Y nadie que no haya pasado por la experiencia del bautismo, el Espíritu Santo y fuego, no puede conocer a Dios. A Dios es imposible que lo conozcas si Él mismo no se te revela a través del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu del mundo, y a la gente que le gusta lo del mundo, la moda del mundo, los deportes del mundo, las cosas del mundo, los juegos del mundo, las películas del mundo, las canciones del mundo, las palabras del mundo, las actividades del mundo, tienen el espíritu del mundo, pero el espíritu del mundo es un espíritu satánico. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hay dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, y los dos son diferentes y chocan entre sí. El espíritu del mundo será quemado, el espíritu de Dios es Dios. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, los del mundo no tienen la menor idea de lo que está pasando con el coronavirus, que ya está despuntando otra vez y otra vez va para arriba y va a ocasionar más muertes que la primera ola de marzo y abril. Y el mundo no tiene la menor idea de lo que está pasando. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. Son dolores de parto. Jesucristo viene y se van a poner cada vez más feos. ¿Y quién nos está revelando que Cristo viene? ¿Quién nos está revelando que son señales de su venida? ¿Quién nos está revelando que Dios ya está empezando a castigar al mundo? El Espíritu de Dios. Y la gente de afuera no tiene la menor idea de lo que está pasando, está bien asustada, están aterrorizados. Pero como ellos no aman a Dios obedeciendo sus mandamientos, Dios no les ha dado su Espíritu Santo para revelarles lo que Dios piensa y lo que Dios está haciendo. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, mas el amigo sí. Yo os he revelado todo. Dice, y si guardan mis mandamientos, sois mis amigos, si no, no. Entonces, es tan importante tener revelación del Espíritu de Dios, y si no la tienes, preocúpate. Y dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo quiero hablar de este tema. Dice, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, que el Espíritu enseña, y el Espíritu no te va a enseñar conforme a lo que tú ya sabías que existe, te va a enseñar cosas que no sabes que existen.
Quiere decir que hay un idioma espiritual que es imposible que lo conozca. Entonces, cuando a alguien no le gusta la sana doctrina, no es de Jesús. Cuando alguien es de Jesús, va a ser como un imán que va a ser atraído inmediatamente a la sana doctrina. Va a sentir una afinidad impresionante por la sana doctrina porque el Espíritu de Dios que está morando dentro de él le va a revelar: la sana doctrina es mía. Entonces, los que aborrecen la sana doctrina, los temas de la predicación de la ira de Dios, arrepentimiento, santidad, arrebatamiento, apocalipsis, juicios de apocalipsis, los que no les gusta la sana doctrina, que el catolicismo, la gran ramera, contra la idolatría, la consagración, la santidad, etc., es porque no son de Jesús, porque el que es ovejita de Jesús va a sentir una afinidad inmediata como un imán hacia la sana doctrina. La va a saber reconocer, la va a saber discernir qué es apostasía y qué es sana doctrina, porque el Espíritu Santo se la va a enseñar, y si no tiene el Espíritu Santo, pues no le va a enseñar nada. Toda esa bola de apóstatas y cabras que aborrecen la sana doctrina no son de Jesús. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Los institutos bíblicos no existen. El Espíritu Santo entrena a su pueblo. Punto final. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que hay un reino celestial que no se puede explicar con palabras humanas. Hay un lenguaje espiritual que no se puede explicar con palabras humanas. Hay poderes del siglo venidero que no se pueden explicar con palabras humanas. Necesitas al Espíritu Santo. Si no lo tienes, estás fracasado, estás perdido, y no lo vas a tener si no obedeces a Jesús. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es imposible, dice, porque para él son locura. Las cosas del Espíritu de Dios, las cosas del reino de Dios, para el hombre natural son una completa y total locura. No los puede entender. Visiones, sueños, revelaciones, profecías, no las puede entender. Es una locura, porque se han de discernir espiritualmente. Si no pasas por el nacimiento espiritual a través de la conversión en Jesucristo, no vas a entender nada del reino de Dios. Tienes el odre viejo. Jesús te quiere vaciar el vino nuevo y cae un poco el vino nuevo y rompe tus odres, porque tu mente no lo puede sobrellevar, no lo puedes comprender. Dice, se han de discernir espiritualmente. Entonces, para el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios son una completa y total locura. Por ejemplo, tengo un video de piquetes en la cabeza, y yo explico que los piquetes en la cabeza es el Espíritu Santo está hablando y te está llevando al arrepentimiento, orar, a guerra espiritual, etc. Te está avisando de peligros, te está avisando de cosas que están pasando en el mundo invisible, y la gente no cree que Dios pueda hablar con piquetes en la cabeza, o con dolores y sensaciones en diferentes partes del cuerpo que desaparecen. La gente a fuerzas quiere creer que son cosas naturales porque su mente no le da para comprender que son cosas del reino de Dios. ¿Me entienden? Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si tú recibes una revelación del Espíritu de Dios y tu perspectiva es desde el plano del reino de Dios, porque Dios te mostró algo, tú puedes juzgar todo y no eres juzgado de nadie. ¿Me entienden? Por ejemplo, si tú dices el coronavirus es una plaga de Dios, es un juicio de Dios por el pecado de la humanidad, ay, no puedes juzgar, no hables así. No, sí puedes, porque Dios te reveló lo que Él está haciendo y puedes juzgar. Dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie mientras esté obedeciendo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando realmente amas a Jesús, Él te va a mostrar cosas que no has visto ni has conocido. Vuelvo a leer el verso con el que empecé, 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por más que prediquemos y prediquemos y prediquemos y prediquemos a las cabras, a las cizañas, nunca nos van a entender si no nacen de nuevo. El que habla el lenguaje del Espíritu de Dios jamás se va a poder dar a entender con el carnal, ni el carnal va a poder entender al espiritual. Por eso muchas veces los videos que predicamos son locura para los de la carne. No los pueden creer, no los entienden. Voy a hablar un poquito del coronavirus y termino este video. En el parto, cuando van a hacer un bebé, la mujer le empiezan los dolores, y la mujer empieza a sentir cuando los dolores se ponen cada vez más fuertes y son esporádicos. Empieza el dolor muy fuerte y desaparece, y luego otra vez y desaparece, y luego otra vez y desaparece. Eso está pasando en el mundo. Hubo un dolor muy fuerte por abril, marzo de muertes de coronavirus, y se bajó, ya empezó la otra, y las contracciones son cada vez más cercanas, y ya no van a parar. Igual va a ser los juicios de Apocalipsis, más intensos, porque Dios está castigando a la humanidad y la humanidad no entiende. Parte de las cosas que yo te platiqué, que
¿Quién conoce la mente del Señor? Que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que nos revela todo. Parte de esas cosas, te voy a decir qué está haciendo Dios. Viene otra ola de castigo, ya va a empezar. Te voy a decir qué está haciendo Dios. Zacarías capítulo 7, verso 11 dice: pero no quisieron escuchar. La gente no cree que el coronavirus es un castigo de Dios, no cree. No se quiso arrepentir. Dio todo tipo de excusas y no quiso arrepentirse, dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Zacarías 7:11. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Viene otra ola de castigo, viene otra crisis económica. El mundo no se quiere arrepentir y de aquí para adelante se va a poner peor. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. La gente va a clamar a Dios y Dios no va a escuchar, porque cuando Él habló, ellos no quisieron oír. Los que tenemos al Espíritu Santo estamos escuchando esto de parte de Dios. Voy a castigar a las naciones por su pecado. No se han querido arrepentir. Dice verso 14, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios va a golpear la economía, Dios va a golpear la salud, Dios va a golpear todo lo que se pueda golpear, Dios va a conmover los cielos y la tierra. Hermano, arrepiéntete, conviértete, obedece a Jesús, lee la Biblia y busca la revelación del Espíritu, busca tener comunión con Dios, busca que Dios te hable, busca que Dios te enseñe, porque escrito está: y seréis enseñados por Dios. Yo enseñaré a tus hijos. Amén. Jesucristo viene.